www.juanurdiales.com/academic. Bienvenidos a este video. Enseguida vamos a tratar 10 preguntas comunes de dominio matemático. La primera nos dice: en un centro se estudia la trayectoria de un balón de fútbol para determinar los efectos del viento en su movimiento y se logra determinar su curva mediante la siguiente gráfica. También nos provee el ejercicio la curva de manera analítica, es decir, su función, y nos pide determinar el conjunto total de valores de la altura de la trayectoria. Es decir, cuál es su rango medido desde el piso, representado por el eje X, hasta su punto más alto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, obviamente el rango va a empezar en 0 incluido y va a llegar hasta cierto valor. Ese valor va a ser el vértice de la función. ¿Cómo hallamos el vértice de la función? Bueno, la coordenada en X del vértice, por simetría, se encuentra siempre entre dos puntos paralelos de la curva. Entonces, la coordenada en X de la parábola va a ser 6. Reemplazamos eso en la función. F de 6 menos 6 al cuadrado para 2 más 6 por 6. Menos 18, 36 para 2, más 36 me da un valor de 18, que sería el punto más alto. De respuesta obtendríamos la letra B. Nuestra siguiente pregunta nos dice lo siguiente: en una fiesta infantil se entrega al primer niño una ficha, al segundo 2, al tercero 3 y así sucesivamente hasta llegar al último niño, a quien se le entrega 30 fichas. Perfecto, entonces una sucesión de niños recibiendo fichas hasta llegar al niño número 30 que recibe 30 fichas. El ejercicio nos dice también que para un juego se forman dos equipos, uno integrado por múltiplos de 4, un grupo de los múltiplos de 4, y otro ocupado por los múltiplos de 11. ¿Cuál es la diferencia entre el número de fichas de ambos grupos? Quienes estarían en el primer grupo de los múltiplos de 4 sería el niño que recibió 4 fichas, el que recibió 8, el que recibió 12, 16, 20, 24, 28. Y en el grupo que recibió los múltiplos de 11 estarían solo el niño número 11 con 11 fichas y el niño número 22 con 22 fichas. Si calculamos los totales de fichas que recibió cada grupo, tendríamos lo siguiente: 11 más 22, 33. Y para el grupo de los múltiplos de 4, 4 más 8, 12, más 12, 24, 24 más 16, 40, 40 más 20, 60, 60 más 24 y más 28, más 24 y más 28, 84 y 28 me da un total de 8 más 4, 12, llevo 1, 8 más 2, 10 y 1, 11, 112 menos 33 del otro grupo porque me pide calcular la diferencia. 12 menos 3, 9 y 11 menos 4, 7. 79 fichas. Siguiente pregunta nos dice lo siguiente: al analizar matemáticamente la variación del coeficiente de elasticidad de un material de acero al carbono en función de la fuerza aplicada, se obtiene la siguiente expresión. Nuestra elasticidad es esta función de aquí, donde la variable es F, la fuerza aplicada. Y me dice determine el conjunto de valores que va a tomar la variable independiente CF. Es decir, nos están pidiendo el rango de la función. De nuevo, ¿cómo podemos hallar el rango de una parábola? Primero identificamos si es una parábola
cóncava o convexa. En este caso el término cuadrático es positivo, por lo tanto esta parábola es cóncava. De esta manera, es un dibujo muy aproximado, solamente necesitamos saber más o menos cómo va. Muy bien, entonces el rango de esta función va a ser desde el vértice hacia arriba, hacia el infinito, es decir, desde una coordenada del vértice, K, como siempre le ponemos de nombre, hasta el infinito. Perfecto, con eso se nos descarta la opción A, la opción C, y nos queda la B y la D. Por supuesto, el vértice siempre va a ser un punto incluido en la función, por lo tanto sería la respuesta D. Y ya habríamos respondido esta pregunta, ahorrándonos un poco de tiempo, pero vamos a hacer el proceso solamente por si acaso. Hallamos la coordenada en X del vértice, la vamos a llamar H como siempre, menos B dividido para 2A, H sería menos 20 sobre 2 veces A, que vale 5, menos con menos positivo, 20 para 10, a 2. ¿Qué hacemos con esta coordenada? La reemplazamos en la función para ver cuánto nos da ese vértice de por ahí. La función evaluada en 2, 5 por 2 al cuadrado, menos 20 por 2 y más 15. 5 por 4, 20, menos 40 y más 15, menos 20, más 15 me da un valor de menos 5. Exactamente lo que me dice esta respuesta, que sería, bueno, el valor del rango. Podemos ya reemplazarlo por aquí, desde menos 5 hasta el infinito. Perfecto, resolvimos esta pregunta de dos maneras, por ahí razonando y haciendo el cálculo, ¿no? Siguiente. Un estudiante de arquitectura debe realizar los planos de un terreno rectangular para su proyecto final. Los datos que se muestran en la figura, el área y el largo, determine la expresión del ancho. Muy bien, me pide cuánto mide esto de aquí, ¿no? Nos dan esta fórmula, el área es igual a la base por la altura, la fórmula común de un rectángulo. De ahí podemos hallar la altura que nos pide, o en este caso el ancho, como le llama el problema. Podemos despejar, tenemos que el ancho sería igual al área dividido para la base. Es decir, la altura, el ancho, sería 8x al cuadrado más 22x más 15, todo dividido para 4x más 5. Podríamos intentar factorar esta expresión, por supuesto, pero yo considero que aquí más rápido es una división de polinomios y obtenemos la respuesta rápidamente. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos nuestros polinomios como si fuéramos a dividir números, 4x más 5, y empezamos con el algoritmo. 8x al cuadrado dividido para 4x me da 2x. Multiplicamos por el divisor, 2x por 5 me da 10x. Y 2x por 4x me da 8x al cuadrado. Ponemos siempre con signo cambiado, se nos va este término. Aquí nos queda 12x. Bajamos el 15. Finalmente 12x para 4x, 3. 3 por 5, 15. Y 3 por 4, 12. Muy bien, no nos queda ningún residuo. Esta sería la respuesta, 2x más 3. Sin embargo, esta es una manera un poquito lenta que podemos hacer para hallar la respuesta más rápido. Podemos utilizar las opciones que nos da el ejercicio. Utilizamos los términos independientes. Menos 3 por 5 me da menos 15. Tiene que ser positivo, esta opción no es la correcta. 4 por 5 me da 20, esa opción no es la correcta. Menos 4 por menos 5 menos 20, obviamente tampoco es la correcta. Y finalmente 3 por 5, 15 positivo,
que me da el término independiente del área, lo cual sería nuestra respuesta. Una manera rápida de hacerle si no sabíamos nuestra división de polinomios. Siguiente pregunta. Me dice, en un estudio vial para la construcción de una carretera se realiza un levantamiento topográfico de información y se determinan dos trayectorias rectas. La primera pasa por estos puntos de aquí y la segunda pasa por estos puntos de por acá. Determine la relación geométrica, con eso se refiere a paralelismo o si son perpendiculares, que van a tener las dos trayectorias para su construcción. Muy bien, aquí pudiéramos, si contáramos de alguna manera con una regla o una escala muy buena, hacerlo de manera gráfica y hallar la respuesta rápidamente, pero también podemos hacerlo utilizando las propiedades de las pendientes. Para esto primero hallamos la pendiente entre A y B. Sabemos que la fórmula es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Lo haríamos de esta manera, 8 menos 3 sobre 4 menos 0. 4 menos 0, 8 menos 3, 5, 4 menos 0, 4. La pendiente AB. Hallamos ahora la pendiente entre el punto D y E. Misma fórmula, misma aplicación. Menos 3 menos 12. Menos 3 menos 12. Dividido para menos 8 menos 4. Menos 8 menos 4. Menos 3 menos 12 menos 15. Menos 8 menos 4 menos 12. Simplificando. Menos para menos da más. Tercera 5 y tercera 4. 5 cuartos positivo. Nuestras pendientes son iguales, lo que representa una relación de paralelismo. Si nuestras pendientes fueran recíprocas negativas, es decir, si tenemos 5 cuartos y obtenemos como segunda pendiente menos 4 quintos, hubieran sido perpendiculares. Muy bien, siguiente. Un tipo de bacteria A solo puede vivir si la temperatura ambiente T en grados Celsius cumple con estas condiciones de aquí, donde la temperatura se encuentra entre menos 3 y 4 o en el intervalo de 7 a 12. Otro tipo de bacteria B solo sobrevive si la temperatura se encuentra en este otro intervalo. Si las bacterias de tipo A y de tipo B se colocan en una cámara climatizada de temperatura variable, ¿para qué valores se puede configurar la temperatura de esa cámara en grados Celsius para que sobrevivan las bacterias solo de tipo A, pero no las de tipo B? Muy bien. ¿Cómo hacemos este tipo de ejercicio? Hacemos un gráfico rápido del intervalo en una recta numérica. Dibujamos nuestra recta. Yo necesito los valores de menos 3, menos 2, 4, 7, 10 y 12. Me dice el ejercicio que la bacteria A puede vivir de menos 3 no incluido hasta 4 incluido. ¿Cómo sé eso? El signo menor o mayor son números no incluidos en el intervalo y menor que o mayor que me denotan que el número está incluido. Muy bien, entonces menos 3 no incluido el intervalo A hasta 4, hasta aquí. Y también puede vivir la bacteria A del 7 al 12, el 7 no incluido y el 12 incluido. Por aquí el 4 también es incluido, casi cometo un error. Y finalmente la bacteria B vive en el intervalo de menos 2 incluido hasta el 10, pero el 10 no incluido. Muy bien, listo. Yo quiero que solamente sobreviva la bacteria A. Eso me pide el ejercicio, que solo sobreviva la A, es decir, yo necesito este intervalo y este intervalo. Es decir, del menos 3 al menos 2 y del 10 al 12. Pero, ¿qué signos voy a utilizar?
Bueno, para el 3 no incluido, no hay problema ahí. Se le gusta utilizar corchetes invertidos. Y al 12 incluido. Listo. Ahora, si la bacteria B puede vivir en la temperatura de -2, la bacteria A no va a vivir en esa. Entonces es no incluido ahí también. De la misma manera, si la bacteria B no puede vivir en 10, la bacteria A sí va a poder vivir ahí. Entonces el 10 es incluido. La respuesta sería la letra C. Continuemos. El diseño de una montaña rusa contempla inicialmente una rampa recta inclinada con un ángulo de 60 grados sobre la horizontal. Tengo la horizontal, tengo la rampa y aquí tenemos 60 grados. Si la rampa tiene una distancia horizontal de 15 metros desde el punto de salida hasta el punto más alto, es decir, hasta aquí el punto más alto, yo tengo una distancia horizontal de 15 metros. Me pide determinar la distancia que deberán recorrer los vagones desde el punto de salida, asumimos que es este, hasta el punto más alto. Esa distancia de ahí que le vamos a llamar h de hipotenusa. Tenemos un triángulo rectángulo, nos dan uno de los catetos y un ángulo. En lo primero que tenemos que pensar es en nuestras funciones trigonométricas. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno. El coseno de 60 grados va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, el coseno de 60 va a ser cateto adyacente de 15, hipotenusa que no conocemos. El coseno de 60 grados sabemos que es 1/2 igual a 15 sobre h. Podemos despejar la hipotenusa, pasa multiplicando, y el 2 pasa multiplicando también. La hipotenusa 2 por 15, 30 metros, que sería la respuesta B. Muy bien, siguiente pregunta. En el estudio de propagación de una bacteria se determina la siguiente ecuación. ¿Cuál es la expresión que se obtiene al reducir los logaritmos? Es una pregunta que nos está probando a ver si reconocemos las propiedades de los logaritmos. Primero que nada, un número enfrente de un logaritmo podemos pasarlo como potencia, de igual manera aquí. Nos quedaría la ecuación reescrita con esa propiedad de la siguiente manera. Logaritmo de a, c elevado al cubo es igual logaritmo base a de d al cuadrado. Ahora una suma de logaritmos se puede convertir en la multiplicación de sus argumentos. El logaritmo en base a de b por c al cubo. Podemos pasar este logaritmo con signo negativo al otro lado, menos logaritmo de a de cuadrado es igual a 0. Y finalmente una resta de logaritmos se convierte en la división de sus argumentos. Entonces, logaritmo en base a de bs cubo sobre d cuadrado es igual a 0, que sería nuestra respuesta D. Listo. Solo una pregunta probando nuestro conocimiento de leyes de logaritmos. La siguiente pregunta es un tanto entremezclada, así que vamos paso por paso. Una espiral está formada por semicircunferencias sucesivas cuyos centros se alternan entre los puntos A y B. Comenzando con el centro A, que tenemos por aquí, cuyo radio 0,5, 1, 1,5, 2, como se muestra en la figura, ¿no? ¿Cuál es la longitud total en centímetros de la espiral compuesta por 13 semicircunferencias? Muy importante, solo son semicircunferencias. Buscamos el perímetro, en resumen la longitud de aquí a acá, más la longitud de aquí a acá, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá.
Me dice que considere el perímetro de una circunferencia. Se puede hallar con esta fórmula. Ya nos proveen la fórmula, pero no vamos a utilizar esa. Donde R representa el radio y nos dice que asumamos que pi es 22 séptimos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, nosotros estamos tratando con semicircunferencias. Entonces, si el perímetro total de una circunferencia entera es 2pi r, el perímetro de una semicircunferencia, llamémosle L, porque bueno, estamos buscando una longitud, va a ser la misma fórmula dividido para 2. Estamos buscando una semicircunferencia. Simplificamos y nos queda que esa longitud es pi por r. Por ejemplo, si tratamos de hallar la longitud de la primera semicircunferencia, sería pi por 0.5. Para la segunda, pi por 1. Para la tercera, pi por 1.5 y así sucesivamente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sumar esas longitudes para 13 radios. 13 radios. Bueno, veamos lo que nos queda. La longitud total va a ser pi por el primer radio de 0,5 más pi por el segundo radio más pi por el tercer radio y así sucesivamente hasta llegar a pi por el radio número 13, que debería ser 6.5. Para calcular esto más rápido, podemos extraer factor común pi para olvidarnos de eso y nos va a quedar la suma de R1 más R2 más R3 más R4 y así sucesivamente hasta llegar a R13. Reconocemos que esto de aquí es una suma de 13 términos de una progresión aritmética. ¿Cómo podemos resolver eso? Utilizando la fórmula. La longitud total va a ser pi y la fórmula para la suma es el número de términos dividido para 2, 13 radios, 13 términos, que multiplica a 2 veces el primer término, que en este caso es nuestro primer radio, 0.5, más el número de términos menos 1, que sería 12, 13 menos 1, por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La forma en la que aumenta los radios, 0.5, 1, 1.5. Es claro que la diferencia es 0.5. 0.5 más 0.5 es 1, 1 más 0.5 es 1.5 y así sucesivamente. Reemplazando los datos nos queda que la longitud total, pi, 13 medios, 2 veces el primer término que es 0.5, más n-1, 12 por la diferencia de 0.5. Vamos a completar este ejercicio por acá, nos falta un poquito de espacio. 2 por 0.5 es 1 y 12 por 0.5 es 6. 1 más 6, 7. Nos queda que la longitud total es pi por 13 medios y por 7. Podemos ir más allá y reemplazar el valor de pi que nos da el ejercicio, 22 séptimos. 22 séptimos por 13 medios y por 7. Simplificando, séptima 1, mitad aquí, 11. Y 11 por 13. 11 por 13 me da 143. La longitud total de esa espiral ha sido 143 unidades, en este caso centímetros. Listo. Ese sería el ejercicio que nos plantean. Un poquito largo, pero se lo puede hacer. Necesitábamos conocer la fórmula de la sumatoria de una progresión aritmética. ¿Se puede hacer esto sin la fórmula? Por supuesto que sí. Tendríamos que sumar manualmente 0.5 más 1 más 1.5 y así sucesivamente hasta el 6.5, 13 veces. Bueno, pasemos a la última pregunta.
nos plantean, al girar las hélices de un helicóptero generan una circunferencia con esta ecuación de por aquí. Muy bien. Con base en el caso, ¿cuál es el radio? Es decir, la distancia desde aquí hasta acá, que forman las hélices del helicóptero. Existe una fórmula muy rápida para trabajar con la ecuación general de un círculo, que envuelve los coeficientes de las variables cuadráticas, de las variables lineales y del término independiente. Pero, ¿qué pasa si no sabemos esa fórmula? Bueno, podemos completar el cuadrado y no hay problema, también obtenemos la respuesta correcta. De la siguiente manera, agrupamos los términos de x al cuadrado, menos 10x, más agrupamos los términos de y al cuadrado menos 8y, y el término independiente podemos pasarlo al otro lado, menos 32. Listo, completamos el cuadrado, que no era más que dividir este para 2 y elevarlo al cuadrado. 10 para 2 a 5 al cuadrado 25, 10x más 25. De igual manera en el otro binomio, 8 para 2 a 4 al cuadrado 16, menos 8y y más 16. Y esto es igual a menos 32, pero no debemos olvidarnos que como añadimos dos números aquí, nos inventamos el 25 y el 16 para equilibrar la ecuación. Aquí también agrego el 25 y el 16. Muy bien, esto de aquí se convierte en un trinomio cuadrado perfecto. De igual manera esto de aquí, reducimos x menos 5 todo al cuadrado, más y menos 4 todo al cuadrado es igual a menos 32 más 25 y más 16. 32 más, menos 32 más 16, menos 16, más 25, 9. Y por acá nos queda exactamente lo mismo, ya no necesitamos hacer nada más. De hecho, podíamos no preocuparnos del lado izquierdo de la ecuación, lo único que necesitábamos era este número que nos queda a la derecha, porque ese número es el radio al cuadrado. En resumen, el radio sería la raíz de 9, que es 3. ¿Para qué hicimos lo del lado izquierdo? El lado izquierdo nos indica el centro del círculo, en este caso 5 en X, 4 en Y, por si acaso. Pero lo que necesitábamos era concentrarnos en el lado derecho. Bueno, hemos hecho 10 preguntas de dominio matemático. Esto para nada ha sido una explicación exhaustiva, más bien una manera rápida de repasar varios conceptos y de ver cómo podemos acelerar nuestros tiempos. Para más videos en estos temas, para explicaciones más largas, por favor, suscríbanse al canal, donde estaremos explicando de manera más pausada qué sucede con todos estos ejercicios. Muchas gracias.